Bueno, pues ya le comentaba ayer que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del INE que prohibía al presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciarse sobre partidos políticos y temas electorales en sus conferencias matutinas, eventos y giras, lo cual fue celebrado este jueves por el mandatario federal. Le agradezco mucho a Ciro Murayama, consejero electoral del INE, que me tome la llamada para hablar de ello. ¿Cómo estás, Ciro? Buen día. Hola Pascal, qué gusto estar en tu espacio. Buenos días. ¿Decepcionados los consejeros del INE? Bueno, pues al menos yo creo que los 9 que votamos a favor de esta medida, que por cierto el propio tribunal nos había ordenado, pues sí hay desconcierto porque justamente el tribunal nos pidió que emitiéramos, nos ordenó unos parámetros a los cuales debería de ajustarse el presidente para no violar desde las mañaneras el marco electoral nacional. En acatamiento a esa orden, emitimos los lineamientos que eran muy sencillos, diciendo simplemente pues el mandatario no puede hacer referencia a los actores políticos para favorecerlos o afectarlos, y esta medida pues valía también porque se desprende de lo que dice la Constitución para los demás gobernantes. Sin embargo, pues el miércoles por la noche, en una sesión que no fue siquiera pública, entonces no conocemos bien cuál fue la argumentación de los propios magistrados, decidieron echar para atrás los lineamientos que hicimos en acatamiento a lo que ellos habían indicado. Entonces, pues sí, la verdad es que hay sorpresa, hay cierta inquietud por esta dificultad que se empieza a apreciar en el tribunal para ejercer su independencia desde el Poder Judicial respecto al Ejecutivo. ¿Cómo debemos leer esta resolución? ¿El presidente puede básicamente decir lo que quiera en sus mañaneras? Pues lo importante, creo, es que la Constitución sigue siendo válida y la Constitución prohíbe a los gobernantes tratar de incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía. De esta manera, pues lo que tenemos es, a partir de la sentencia del tribunal, una dificultad mayor para identificar justamente qué es válido y qué no, es decir, Uh-huh. hace complicado aterrizar lo que dice la Constitución, pero el tribunal no puede volver letra muerta a la letra constitucional. El deber de neutralidad de los gobernantes persiste y el INE va a seguir insistiendo en que los quienes gobiernan, los servidores públicos, no deben ser parte de la contienda electoral. Ellos tienen esta obligación de mantenerse neutrales y pues cuando surja algún otro caso, si ocurre, pues el INE lo va a tener que volver a atender. Es decir, no hay en México poder alguno que borre la letra constitucional, salvo reformas constitucionales, y no es el caso. Ahora, esta resolución, digamos, ¿aplicaría también para otros servidores públicos como gobernadores o no? Fíjate qué paradójico. Cuando el tribunal nos ordena fijar estas reglas para el presidente, nosotros en uno de los resolutivos dijimos, y esto es válido también para los demás servidores públicos, es decir, Uh-huh. pues si el presidente no puede beneficiar a su partido o afectar a otros, tampoco lo puede hacer un gobernador, un presidente municipal, y de ahí, de acuerdo al boletín del tribunal, se agarraron para echar atrás el acuerdo del INE, porque dice, es que se excedieron, hablaron de otros servidores públicos. Pues yo creo que lo que no puede hacer el presidente tampoco lo pueden hacer otros. No era una norma para una sola persona. Las normas no pueden ser hechas solo para un destinatario en especial, sino que tienen un carácter general. Pero bueno, si al tribunal le parecía que solo era para el presidente, que es el que más suele dar este tipo de conferencias, pues pudo haber dicho, quede firme para el presidente, como Uh-huh. lo ordenamos, y retírese para los demás, pero no, lo que hicieron fue revocar todo el acuerdo completo. Entonces, este riesgo que tú dices está latente, es decir, que se puede entender como una patente de corso para que los gobernantes se metan en los procesos electorales tratando de beneficiar a sus respectivos partidos o coaliciones, lo cual pues sería una feria de excesos desde el poder en un proceso electoral que de por sí pinta complicado. Estamos en una situación de pandemia,
bastantes desafíos tenemos ya como para cargar problemas con una eventual participación, un eventual activismo político de los gobernantes a partir de esta sentencia del tribunal, que yo considero desafortunada. Por último, ¿hay alguna manera pues, de hacer válido el texto constitucional? Es decir, si el presidente o algún servidor público viola lo que dice, recuérdame, es el artículo 41 y el 134, ¿estoy en lo correcto? Así es. Si un funcionario pues viola o desacata lo que dice la Constitución en esos dos artículos, ¿qué se requiere? ¿Un juicio de procedencia? ¿O de qué manera se podría pues sancionar Pues a quien incurra en esto? justamente lo que hay son la posibilidad de que desde el INE se emitan medidas cautelares para que pare el daño, y le corresponde al Tribunal Electoral manifestarse sobre el fondo. El problema es el tipo de lecturas que está haciendo el Tribunal Electoral. Lo hemos visto en las mañaneras, críticas muy duras hacia ciertos actores políticos, es decir, el presidente ha tomado partido en el proceso electoral, y eso el tribunal no lo ve como contrario al deber de neutralidad. La verdad es que es algo sorpresivo cómo está actuando. Insisto, me parece que en este momento lo que necesitaríamos es la confirmación de la división de poderes, de la independencia en el Poder Judicial respecto del Ejecutivo, pero pues creo que eso se ha debilitado. Y por lo que toca al INE, desde su autonomía, que seremos muy celosos en la defensa de esta y en hacer valer los principios constitucionales, pues persistiremos en hacer valer las reglas del juego, que tan útiles han sido para tener elecciones exitosas en el pasado. Es decir, estas reglas no son contra el presidente López Obrador, estas reglas existen en parte gracias a la lucha que en su momento dio López Obrador contra la injerencia de Vicente Fox en el proceso electoral de 2006, y entonces en 2007 se cambió la Constitución justamente para ordenar que no se podían meter los gobernantes en las campañas. Tengo que dejarlo ahí, Ciro, por tiempo, pero aprecio mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Buen día. Buen día. Ciro Murayama, consejero electoral del INE. Vamos a un...